El Señor es bueno, su misericordia es poderosa. Saludamos a todos los que están a través de los medios, las redes sociales, hasta Sudamérica. Hay mucha gente que está pendiente de nuestra programación en Sudamérica, como en Norteamérica. Dios bendiga a esas personas. Miles de personas que pueden ser alcanzadas, oiga bien, alcanzadas por estos medios y que pueden escuchar la palabra del Señor, como algunas personas que pueden quedarse para estar con nosotros siempre ahí a través de la red, como lo estamos cada uno de nosotros conectados en este lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahí vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a meditar en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Cuando usted lo tenga, como el ejercicio es bueno, puede ponerse de pie un ratito y que juntos podamos leer este versículo. Gloria a Jesús. La mayoría ya lo está encontrando. Gracias por ponerse de pie. Y si usted está en casa, también abra su Biblia y juntamente estudiemos la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Digámoslo juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es bendita. Bendícenos en esta hora a nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya hemos pedido al Señor su bendición por su palabra y ahora vamos a ser edificados cada uno de nosotros. Siempre el pensamiento sobre la fe, pero hoy hablaremos sobre la naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe. Ese es algo que nos vamos a entretener ahora y vamos a aprender sobre este principio muy importante. Como introducción les diré que la fe no solo es importante, sino que es esencial la fe para el cristiano. Para toda persona que se acerca al Señor es esencial, porque sin ella usted y yo no podemos agradar a Dios. Amén. Sin la fe nosotros no podemos agradar a Dios. Aquí el escritor nos da una definición técnica de lo que es la fe bíblica. ¿Y cómo dice? Dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La seguridad de que algo viene, pero estoy convencido de que viene aunque no lo vea. Amén. Eso es la fe. Ese es un concepto técnico de lo que es la fe. Es una buena definición, pero ¿qué significa realmente todo esto de la fe? ¿Qué más podríamos decir? Porque no tengo suficiente, me dice usted. Necesito algo más, porque ahí dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí. ¿Qué más? Pues todo este pasaje realmente habla de muchas prácticas acerca de la fe. Hoy nos enfocaremos en ilustrar con varios ejemplos de cómo diferentes personas expresaron su fe a Dios, ya que no hay una sola manera de demostrar nuestra fe a Dios. Hay muchas formas de demostrar nuestra fe en Dios o demostrar que tenemos fe en Dios. La pregunta sigue. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es la fe? La primera respuesta para mí hoy es que Abel nos muestra que la fe es darle a Dios lo mejor de nosotros. Amén.
Abel nos muestra, me refiero a Abel, el que está ahí en el versículo 4. Si usted lo puede tener abierta la Biblia ahí en el capítulo 11, porque vamos a estar ahí. En el versículo 4, Abel nos demuestra, nos ilustra, mejor dicho, nos hace así como la panorámica para que nosotros podamos entender qué es la fe. Y la fe es, como nos muestra Abel, que la fe es darle a Dios lo mejor de nosotros. Y ahí lo dice, miren. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál es la palabra que usted va a marcar en su Biblia? Más excelente sacrificio. Esa palabra usted la va a marcar. Esto fue lo que hizo Abel. Dar un excelente sacrificio a Dios. Entonces él nos muestra cómo es la fe. La fe es tener una buena actitud. La fe es tener un corazón dispuesto para ofrecer lo mejor que tenemos al Señor. Y usted me dirá, ¿pero qué? ¿De lo que tenemos? De lo que usted quiera dar, hermano. Usted puede servirle al Señor en uno de los ministerios de la iglesia y ser responsable y dar lo mejor en ese ministerio. Y usted dirá, pero nadie me va a aplaudir, nadie me va a felicitar, nadie me va a agradecer, nadie. Como usted lo hace por fe y lo hace para el Señor, no importa tanto si alguien nos agradece, nos da un aplauso o nos toca la espalda para que lo hagamos. Amén. Porque lo hacemos por fe, para el Señor. La palabra del Señor nos llama a hacer las cosas para el Señor y no para los hombres. Cuando hacemos las cosas para el Señor, lo hacemos por fe. Y vea lo que Abel hizo acá. Dio un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Abel es recordado ahora aquí en Hebreos. Cuando Abel se escribió de él allá en Génesis, y toda esa historia la conocemos, cómo Abel presentó su ofrenda ante Dios y cómo le agradó a Dios la ofrenda de Abel, con qué devoción la estaba haciendo y con qué sacrificio la estaba haciendo también. La Biblia no menciona que Dios haya enseñado realmente cómo se debían dar las ofrendas. Entonces Él enseñó esto hasta cuando dio la ley y le explicó a Moisés cómo había que hacer las ofrendas y cómo. Pero realmente me llamó la atención una pregunta estos días que alguien hizo, que es una pregunta común de todas las personas. ¿Cómo se salvan las personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar acerca de Jesús? ¿Cómo se salvan esas personas? Porque es una pregunta común de todos nosotros. Porque alguien puede decir, no, pues los alcanzados ya se sabe que si lo rechazan se van a la condenación. Pero los que no tuvieron oportunidad de ser alcanzados, que no escucharon nunca de Jesús, realmente Dios nos hizo un corazón que adorara al Creador. Desde que nacemos, nosotros nacemos con la intención de hacer lo bueno o la intención de hacer lo malo. Ya nacemos con esa algo dentro de nosotros, de hacer lo bueno y lo malo. Aquí no importa si no escucharon de Jesús, pero sí miraron que había un creador, que había una naturaleza tan hermosa y todo era perfecto. Ellos sabían que había un ser supremo al cual adorar y había algo que los impulsaba a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Y la gente decidía mejor hacer lo malo, porque hacer lo malo es más fácil. Hacer lo malo es más fácil que hacer lo bueno. Si a usted le pidieran que hicieran algunas cosas buenas hoy, hágame 10 cosas buenas, yo creo que pensaría en cuál cosa buena hacer. Pero si le diga, hágame 20 malas, hace 20 malas rapidito. ¿Por qué? Porque es más fácil pellizcar al que está a la par que darle un abrazo, ¿no es cierto? Es más fácil hablar de la persona en mal que hablar en bien. Somos así los seres humanos.
No podemos exaltar a las personas, no podemos bendecirlas, no podemos verlas bien. Siempre estamos viendo los defectos, siempre estamos viendo las malas cosas. Ahora, Dios dejó ya el plan perfecto para toda la humanidad y Dios salva a través de la conciencia de estas personas. ¿Por qué? Porque sabían que existía un creador al ver toda la naturaleza, al ver el sol, al ver todo lo que existe. Entonces, Dios se merece nuestras primicias y lo mejor de nosotros, hermanos. Y cuando las apartamos para Él, mostramos fe. Cuando nosotros apartamos nuestros diezmos, cuando apartamos nuestras ofrendas con sacrificio, como lo hizo Abel, nosotros estamos mostrando que tenemos fe en Dios. Abel significa transitoriedad. Eso significa el nombre de Abel, como momentáneo, pero nos deja una gran lección. Alguien puede decir, la vida de Abel fue corta y no tiene mucho la Biblia que diga de él, pero ya dice demasiado con lo que dice de Abel. Entonces, aun cuando fue transitorio y poco lo que se dice de él, se dice lo mejor de Abel, que ofreció lo mejor al Señor. ¿Cuántas personas fieles ya no están con nosotros? Piense usted en las personas que nosotros conocimos cuando venimos al Evangelio. Imagínense que yo visito la iglesia desde que tenía 6 años. ¿Y cuántas personas ya no están? Piense usted en aquellas personas fieles. ¿De qué fidelidades de estas personas se acuerda usted cuando piensa? Si usted se acuerda de hermana Jacobita de Coello, de hermano Alfredo Coello, ¿de qué fidelidades en ellos hacia Dios se acuerda? ¿Cómo eran ellos de fieles a Dios? ¿Se acuerda usted de el hermano Francisco Ventura? ¿Se acuerda usted del hermano Rigoberto Carlos Vázquez? ¿Se acuerda usted de todas esas personas que murieron en el Señor y que fueron fieles hasta el final? Y usted se acuerda, dice, esta persona era así, esta persona era de esta manera, le gustaba siempre ser responsable, le gustaba siempre hacer lo mejor para el Señor. Nuestra vida, hermanos, es pasajera también. Ahora nos estamos viendo. Por favor, saludémonos, apreciémonos, porque de nada sirve que usted venga a llorar cuando ya está en el ataúd del pastor, o está en el ataúd aquel hermanito que estaba por ahí, pero que nunca le pudo decir un hermano, lo aprecio, un hermano, siga adelante, estamos aquí juntos. No, nunca lo pudo invitar a una comidita, a un cafecito ahí, nunca tuvo la oportunidad y siempre pensó y tuvo la buena intención allá en su corazón, pero hasta que ya está ahí dice, yo que pensaba invitarlo y yo que pensaba decirle esto, y se fue el hermano para estar con el Señor. No dejemos pasar nuestro tiempo, hermano, para expresarle nuestro amor a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros familiares, a nuestros hermanos en la iglesia. ¿Pueden alabar al Señor porque el Señor está hablándonos en esta hora? Nuestra vida es transitoria. Hoy estamos aquí, hermanos. Mañana puede ser que no estemos, así como Abel en un momento se fue, pero se dice lo mejor de él. Una fe sacrificial, más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Abel siempre es recordado por lo bueno. Así debemos de ser recordados nosotros también, por aquellos sacrificios que hacíamos para que la obra del Señor avanzara. En segundo lugar, Enoc nos muestra que la fe es caminar junto a Dios. Aleluya. Enoc nos muestra o nos ilustra de una manera panorámica, de una manera general, que la fe es caminar junto a Dios. ¿Qué es caminar junto a Dios? Es hacer la voluntad de Dios. Es vivir bajo los mandamientos de su palabra. ¿Dónde? Donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, y estemos. Recuerde que no hay un lugar donde podemos decir, aquí no está el pastor, aquí no hay ningún hermano que me conoce, aquí no hay nadie, así que aquí puedo hacer lo que quiera. No, hermano, nuestra fe, como la ilustra Enoc acá, es caminar
junto a Dios. Dios siempre está porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno. Amén. Él es inmutable. Él está con nosotros. Que donde quiera que nosotros vayamos, nuestro caminar sea junto a Dios. Si usted va por la ciudad, que su caminar sea junto a Dios. Si usted sale de la ciudad, sale del país, a donde quiera que usted va, que su caminar sea junto a Dios, porque esa es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero Enoc nos muestra que la fe es caminar junto a Dios. Ahí en el versículo 5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, aquí está Enoc. Enoc significa dedicado. Eso significa el nombre de Enoc. Si alguien me escucha, su nombre, si es Enoc, significa dedicado. Ojalá usted le esté haciendo honor a ese nombre, Enoc, dedicado, pero dedicado para las cosas santas, dedicado para las cosas buenas, dedicado para agradar a Dios. Ah, pero usted me dice, pero yo no me llamo Enoc, pero siempre sea dedicado, hermano. Amén. Usted me dice, yo no me llamo Enoc, pero sea dedicado, así como lo fue Enoc, porque Él nos muestra la fe en esta ocasión. Por la fe fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Imagínese usted, en un abrir y cerrar de ojos, Dios se lo llevó para estar con Él. Me agrada tanto Enoc. Y he escuchado algunos comentarios muchas veces de algunos hermanos de la iglesia que dicen, como cuando se muere alguien, ¿verdad? Joven y sirve al Señor, dedicado al Señor, dice, ¿por qué el Señor, verdad, se lleva a las personas que le sirven? Realmente es porque están preparadas, dice. Realmente es porque están listas y por eso el Señor tiende a llevárselas luego a temprana edad. Se van porque están dedicadas, así como significa el nombre de Enoc. Y no fue hallado, mire, sino que fue traspuesto. Esto es vivir una vida en constante comunión con Dios. Eso de caminar con Dios es vivir una vida en constante comunión. Aun cuando no le pueda sentir ni experimentar, porque alguien puede decir, pero es que yo no siento nada a usted. Es que esto del evangelio, hermanos, no es una cuestión de sentimiento. Hay un montón de gente que está esperando sentir algo para hacer la oración de arrepentimiento, sabiendo que es el único medio de salvación. Y dice, yo creo a lo que dice la palabra, pero estoy esperando sentir algo. ¿Qué espera sentir nada si la obra del Señor no es una cuestión de sentimiento? Es una cuestión de decisiones, amén. Usted tuvo que tomar la decisión de venir al Señor. Sintiera lo que sintiera, uno decide aceptar y servir al Señor para siempre. Tampoco, no he tenido ninguna experiencia, dice alguien. Yo nunca he tenido una experiencia. Yo no puedo hablar de experiencias tampoco, pero puedo hablar, hermano, de que yo creo que Dios siempre ha estado conmigo. Yo creo que el Señor se ha manifestado de muchas maneras, en sanidades, en provisiones, en milagros de diferentes índoles. Y alguien puede decir, yo no, todavía no he visto nada. No es cuestión de experiencia, no es cuestión de sentimiento, es cuestión de convicciones. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe entonces es caminar junto a Dios. En tercer lugar, vemos otro ejemplo acá y vemos a Noé. Noé nos muestra que la fe es hacer preparativos como que si Cristo estuviera regresando hoy. Aleluya. ¿Cuántos lo esperan? Eso es la fe. La fe que nos muestra Noé es como comienza a trabajar, agarra el martillo y hagamos el arca porque viene el agua. Sin haber visto alguna vez agua, sin haber visto lluvia o algo por el estilo, nada. Agarremos el martillo y trabajemos. Justo el hombre, entregado el hombre, y por eso la Biblia dice que Dios se agradó de Noé. Se agradó tanto de Noé. Y allá en Ezequiel estaba leyendo de que
menciona a Noé y dice de que la generación es tan mala ahora, en el tiempo que estaban escribiendo este libro, que si viviera Noé y todos sus hijos, realmente el único que se salvaría solo fuera Noé. Y ahí dice, ni los hijos realmente se salvaran. Si ahí se salvaron por la verdad, porque el Padre realmente estuvo ahí pendiente de ellos. Pero vea, aquí vemos a Noé mostrándonos la fe, como hacer preparativos, como que si Cristo estuviera ya de camino, Él viene ya. Así debe ser nuestra fe, viviendo cada día a la expectativa de que Cristo viene, iglesia. Ese es el mensaje de nosotros. Estamos esperando a Cristo, vivo y lo vivo esperando. No vivo enfocado en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. ¿Por qué? Es cierto, me sirven y voy a trabajar y voy a hacer muchas cosas con ellas. Pero mi perspectiva está que Cristo viene en cualquier momento y todo eso se queda, hermanos. Amén. Así que debemos entonces tomar esta ilustración. Ahí en el versículo 7, miren cómo dice este versículo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, él obedeció, preparó el arca, hizo lo que tenía que hacer, aunque aparentemente no se vea nada, hermanos. Y alguien puede decir, yo no creo usted, si todo está tan tranquilo, no hay alboroto, no hay nada. Es que la venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos lo esperes, cuando nadie lo espere, ahí vendrá. Y recordarán ustedes la parábola de las 10 vírgenes. Cuando llegó el esposo, de repente, algunas estaban preparadas, otras no. Y de repente llegó, y las que estaban sin prepararse, tuvieron que quedarse afuera, hermanos. Tuvieron que quedarse ahí. Entonces, Noé nos muestra la fe, como si Cristo estuviera de camino. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, él se preparó. En Mateo capítulo 24, versículo 37 dice que así será la venida del Señor, como en los días de Noé, que todos estarán dándose en casamiento y estarán aquí y allá haciendo una cosa y otra. El mundo ahora está haciendo ¿cuántos? ¿Se han fijado ustedes que se habla del matrimonio más que todo en este tiempo? ¿Sí o no? Se habla del matrimonio, pero no se habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. Se habla se habla del matrimonio. En todas las noticias el matrimonio, pero el matrimonio gay. De eso es lo que se está hablando. Del matrimonio entre el mismo sexo. De eso se está hablando bastante. Entonces, realmente hay mucha gente que está peleando por casarse en este tiempo, hermanos. Hay mucha gente que está tratando de hacer leyes para que las personas se puedan casar. ¿Estamos aquí? La gente está luchando para que la gente se dé en casamiento y haga muchas cosas. Eso indica, hermanos, que la venida del Señor está cerca. Y debemos prepararnos entonces. Cuando usted escuche eso, no lo vamos a detener. Eso no se va a detener, que la ley no apruebe todas esas cosas. No se va a detener. Pero tampoco se va a detener que Cristo aparezca en las nubes para llevar a su pueblo. Aleluya. ¿Cuántos están listos? Tampoco se va a detener y la iglesia se va con el Señor. Y que el mundo siga haciendo lo que quiere hacer, como pasó en Sodoma y Gomorra, como pasó en los días de Noé. Así será. Preparémonos, hermanos. En cuarto lugar, les diré que Abraham nos muestra que la fe es obedecer a Dios. Tan sencillo como nos muestra la fe a Abraham, que es obedecer a Dios. Ahí en el versículo 8 dice, miren, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y era de él, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad
que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí está, por la fe también. Ahí Abraham nos muestra que la fe simplemente es obedecer. Si usted es obediente con sus padres, querido niño que está aquí, querido jovencito, adolescente, preadolescente, si usted es obediente a sus padres, usted está mostrando fe en Dios cuando usted es obediente. Pero cuando usted es desobediente, usted muestra que no tiene fe en nada. Pero cuando usted es desobediente, cuando usted es obediente en su trabajo, hermano, que es empleado, usted está mostrando que tiene fe en Dios y que usted obedece porque Dios lo va a bendecir. Usted obedece y practica la obediencia en cualquier ámbito, porque así nos enseñó Abraham cómo es la fe. Aunque no sepas hacia dónde vas, mire, Abraham sigue el camino. Abraham significa padre de multitudes. Eso significa Abraham. Abraham se le dio una promesa que iba a ser de bendición, iba a ser bendecido e iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Se le prometió que iba a ser padre de muchedumbres. Eso significa Abraham. ¿Por qué creen que Dios cumplió su promesa a Abraham? ¿Por qué creen que Dios cumplió su promesa a Isaac? ¿Por qué Dios sigue cumpliendo su promesa a Jacob? Y luego, en las diferentes generaciones que han pasado, y Dios sigue prometiendo o cumpliendo su promesa con Israel hasta este tiempo también. Dios guarda a Israel, Dios ama a Israel, y Dios bendiga a Israel, hermanos. Amén. Dios bendiga a Israel. Y que Dios tenga en juego lento a todos aquellos que odian a Israel. Amén. Que Dios tenga en juego lento a todos los que hablan en mal de Israel, porque así será. Serán bendecidos los que hablan en bien de Israel, como aquel profeta Balaán que quiso maldecir a Israel y al final no pudo, a pesar de que la misma burra Dios usó para que le hablara, no entendió, pero él fue y habló, pero habló bendición, porque un pueblo bendecido no puede ser maldecido. Amén. Nosotros somos un pueblo bendecido, iglesia, por el Señor. Nadie puede tirarnos maldiciones, puede alabar al Señor. Por eso, ninguna maldición, ninguna arma que se levante en contra de nosotros prosperará, porque somos hijos del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza que se levanta en contra de su pueblo. Abraham fue bendecido. Y Dios cumplió su promesa por amor a Abraham. Porque Abraham, cuando le pidieron al hijo Isaac para hacer un sacrificio, no lo negó. Y Dios quedó sorprendido de la fe de Abraham y dijo: te voy a jurar, te voy a hacer un compromiso otra vez, que te voy a bendecir. Y buscó el Señor para todos lados para ver por quién juraba esa promesa y no encontró a nadie. Y dijo: lo juro por mí mismo, le dijo, que te bendigo. Y Dios bendijo a Abraham y Israel, siendo un país tan pequeño que tiene geográficamente las medidas del Salvador, es una potencia mundial. ¿Pueden alabar al Señor por Israel? Oren por Israel, iglesia, cada día que se les dé la oportunidad. Den gracias al Señor por Israel. En quinto lugar, hermanos, Sara nos muestra que la fe es recibir la promesa de Dios. Eso es la fe. Recibir la promesa de Dios. Y ¿recuerdan ustedes a Sara en algún momento cuando era ya anciana? Y llegaron los ángeles a hablar con Abraham diciéndole de que su esposa iba a tener iba a chinear, iba a tener un bebé, y ella allá en la tienda se tiró una carcajada de incredulidad porque era anciana. Es más, ya era una anciana que no tenía ya la costumbre de una mujer. Y entonces ella y los ángeles mismos le dijeron: ¿te has reído de duda? Y ella dijo: no. Pero igual, cualquiera se podía reír de esta situación. Pero ella tuvo fe que Dios cumpliría su promesa con ella. Y en el versículo 11 dice la palabra del Señor: por la fe, también la misma Sara, miren, siendo estéril. Y eso era lo más difícil. Y cualquiera podría reírse. Como quien dice:
este no sabe. Cualquiera puede decir, este no sabe que yo ya no puedo o que yo nunca pude, y está profetizando. Y ahí está Sara riéndose de esa situación. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios prometió y Dios cumplió. Ella creyó. Bueno, no han sido los hombres que han prometido. Nadie ha pedido esta bendición. Dios la ha prometido, así que Él la cumplirá. Y si hay una promesa para nosotros, hermanos, es que Dios nos va a bendecir. Es que Dios va a hacer un vallado alrededor de nosotros para cuidarnos. Esa es una promesa, que el Señor va a estar con el justo, con aquel que teme a Jehová. El ángel de Jehová lo va a proteger. Esa es una promesa. ¿La cree usted? Confíe en esas promesas. Los justos serán bendecidos. Y aquí vemos a Sara, una mujer de fe también bendecida. A pesar de que la opinión pública diga, es imposible. Aun cuando la medicina diga, es imposible. Aun cuando el abogado diga, es imposible. Aun cuando cualquier profesional diga, es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Puede alabar al Señor si usted crea esta promesa. Para el Señor no hay nada imposible. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Sara significa noble señora. Eso significa Sara, noble señora. Siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Dio a luz afuera del tiempo de la edad, porque creyó que el que había prometido era fiel. Por la cual de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Abraham concibió, o mejor dicho, procreó con Sara a Isaac, y de él nacieron multitudes. Aleluya. Y lo último que voy a mencionar hoy para ilustrar lo que es la fe, la naturaleza de la fe, es Moisés. Nos muestra que la fe es vivir la vida a la luz de la eternidad. Vivir la vida como mirando lo eterno y no lo pasajero de este mundo. Así nos muestra Moisés qué es la fe. Porque usted se pregunta, ¿qué es la fe? Y aquí lo vemos ilustrado por cada uno de ellos para que nosotros podamos aprender. Viviendo la vida, mire, a la luz de la eternidad, y permitir que esa perspectiva, esa manera de ver las cosas, afecte todas nuestras decisiones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada decisión que hacemos, la hacemos a la luz de la eternidad. Cuando una jovencita decide casarse y hacer las cosas correctamente, las hace correctamente porque está pensando en la eternidad, ¿no es cierto? Cuando una jovencita decide irse de la casa, alistar sus 3 trapitos y irse con el novio a medianoche y no volver, ella también está tomando decisiones a la luz de la eternidad, pero una eternidad negativa, porque está haciendo las cosas incorrectas. Amén. Cuando alguien decide ser obediente, cuando alguien decide hacer lo correcto siempre a la luz de la palabra del Señor, está pensando en lo eterno, y fue lo que hizo Moisés. Por eso leemos ahí desde el versículo 24 en adelante, que por la fe fue escondido por sus padres. ¿Quién les avisaría a sus padres que ese niño era especial y que tenía un propósito? Por la fe sus padres, Jocabed y Amram, lo cuidaron, lo protegieron, lo llevaron al río, lo llevaron con propósito para ver si una de las egipcias sentía lástima por él, pero Dios tenía un propósito con él. Por la fe hicieron aquello. Por la fe muchos de los padres que están aquí están invirtiendo en sus hijos, en enseñarles un oficio, en enseñarles un estudio, en sacarlos en una profesión. Por la fe, porque creen que ellos llegarán a ser grandes personas para el Señor, ¿no es cierto? Padres que están aquí, no pierdan la fe en sus hijos, inviertan en ello, en todo lo que puedan, inviertan, es por fe. Un día vamos a ver el resultado de ello. Lo mismo hizo Amram, lo mismo hizo Jocabed. Por fe hicieron lo que hicieron. Por la fe no temieron el decreto del rey, de Faraón.
Porque el faraón había dicho que los lanzaran al río ya en esta ocasión. Que los lanzaran al río, pero no así como ellos lo hicieron, sino a ahogarlos en el río. Ellos no tuvieron temor, sino que se enfrentaron ante el rey, haciendo esta hazaña, porque Dios puso en sus corazones y tuvieron fe. Por la fe, hecho ya grande, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, rehusó a ser candidato a ser el próximo faraón. Él dijo, no me interesa, porque mi mirada no está puesta en este mundo, en este reino. Mi mirada o mi fe está puesta en el reino celestial, aleluya. Ahí está, por la fe, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales de este mundo, los placeres temporales del pecado. Porque el pecado, iglesia, son placeres temporales, pasajeros, momentáneos los que da. Pero cuando vivimos para el Señor, los placeres que el Señor da, hermano, son placeres eternos, aleluya. Hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay mansedumbre, hay templanza, hay amor, aleluya. Eso lo encontramos solo en la presencia del Señor. Hay muchos que lo buscan y no lo encuentran porque no han buscado en el lugar correcto. Es en Jesús. Por la fe se sostuvo como viendo al invisible Moisés. Por la fe tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Cuántos tienen puesta su mirada en el galardón? Yo espero que estén esperando ese día de premios, hermano, ese día de recompensa. Y no se divaguen en este mundo, que este mundo ofrece muchas cosas. Pero quiere leerlo usted ahí en la Biblia. Desde el 24 al 29 leámoslos para terminar. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua en el desierto. Por la fe hizo cuantas cosas. Él nos muestra qué es la fe. En conclusión, hermanos, les diré, comprométase hoy mismo a vivir por fe, dando como Abel, caminando como Enoc, obedeciendo como Abraham, recibiendo las promesas como Sara y rehusando todas estas cosas de este mundo y poniendo su mirada en el galardón como Moisés, viviendo la vida como si Cristo viene ya, como Noé. De esa manera expresaremos nuestra fe. Póngase de pie. Si lo hace así, como lo han ilustrado estos grandes personajes, estos grandes patriarcas, usted estará agradando a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted no siente que tiene fe, pídasela al Señor. El Señor le dará una medida de fe a usted para poder hacer estas cosas. ¿Por qué no viene aquí al altar toda la iglesia y le pedimos fe al Señor juntos? Yo quiero pedirle fe al Señor. Yo quiero decirle al Señor, quita mi incredulidad para ofrendar, para diezmar, para obedecer, para vivir en la perspectiva, para dejar estas cosas de este mundo y pensar en el Señor. Venga aquí al altar y oremos juntos. Mientras le decimos al Señor ese canto que estábamos cantando, ¿no? O si tienen alguno. Aleluya, Señor Jesús. Tengo fe. Ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe. Esperando mi milagro estoy. Tengo fe
y quiero agradarte hoy. Dígalo una vez más. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. No me muevo de aquí. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que tú tomas mi mano hoy, aleluya. Tú tomas mi mano hoy. Contra viento y marea, el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe. Oh, díselo por fe. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando el milagro estoy. No me muevo de aquí hoy. Tengo fe. Oh sí, Señor, y quiero agradarte. Oh Dios del universo, Dios del universo, solo en ti esperaré. Óigame lo que va a decir. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe. Vamos, iglesia, levanta la mano y ve por fe las cosas que el Señor hará. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. No me muevo de aquí hoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Levanta tus manos, iglesia, y dile: Señor, ayúdame, Señor, a comprender lo que es la fe, para poder practicar la fe de Abel, Señor, para poder practicar la fe de Enoc, poderoso Dios, un ilustre hombre, Señor, para poder practicar la fe de Noé, papá, para poder practicar la fe de Abraham, que fue un hombre obediente, Señor. Señor, auméntame la fe para practicar la fe de Sara, que recibió lo prometido, Señor. Esperó hasta los últimos años de su vida para poder recibir la promesa. Ayúdame, Señor, a tener fe como Moisés, que fue instruido desde pequeño en las cosas de Dios y que no se apartó nunca, aun cuando estuvo influenciado por todo ese mundo en Egipto, Señor, sino que se mantuvo viendo el galardón, se mantuvo viendo al invisible, se mantuvo viendo esa ciudad que la hace, Señor, un arquitecto divino. Aleluya, bendito Señor. Iglesia, dígale al Señor: auméntame la fe, Señor, para poder hacer como estos grandes hombres de Dios hicieron. Auméntame la fe, Señor, para poder practicar como Abel las ofrendas con sacrificio, los diezmos con sacrificio, Señor. Ayúdame a tener la fe de Abel, a caminar con Dios, a vivir esperándote cada día, Señor, a obedecer, Padre, a obedecer a nuestras autoridades, a obedecer, Señor, siempre a todo lo que se nos diga, al pie de la letra, y bien, Señor, haciendo las cosas bien. Ayúdanos a obedecer, Señor,
pedimos, Señor, que aumentes la fe a la iglesia, aumentes la fe a cada miembro, a cada hermano en este lugar, Señor, a cada uno de los que está a través de los medios, Señor. Aumenta la fe, Cordero de Dios, aleluya. Eres bendito, Señor. Eres bendito, Cordero de Dios. Te exaltamos, te bendecimos a ti, Señor. Bendice a tu pueblo con fe. Bendice a tu pueblo con fe, Señor. Aumenta la fe para poder declarar las cosas que no son como si fuesen. Bendice a tu pueblo con una medida de fe para poder ver milagros en las diferentes áreas en las cuales ellos se desenvuelven. Señor, aumentanos la fe para poder ver, Señor, tu manifestación gloriosa en las diferentes áreas de nuestra vida familiar, económica, Padre, de negocio, en lo que sea, Señor, que haya necesidad de fe. Aumenta la fe. Premia con fe a tu pueblo, Señor. Premia con fe a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Mira aquellos que están esperando un milagro de sanidad, Señor. Padre, ahí en esos huesos seas tú sanando, Señor. Aquellos que están esperando un milagro, ahí, Señor, en su estómago, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Padre, aquellos que están esperando milagros económicos, Señor. Milagros, Señor, de sanidad. Milagros, Señor, de esa resolución de problemas, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Pedimos tu bendición. Pedimos tu bendición, Dios amado. Fortalece, bendice a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dale un buen aplauso al Señor. Fuerte. Mientras cantas. Oh, solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. No me muevo de aquí. Voy a esperarlo. Tengo fe. Sí, Señor, y quiero agradarte hoy. Puedes darle un buen aplauso al Señor. Cada uno de nosotros va con una porción de fe para poder practicarla, así como lo hicieron estos hombres y esta mujer que es mencionada en este mismo pasaje. El culto ha llegado a su final. Te invitamos a que recibas a Jesús como tu Salvador y Señor. Repite esta oración. Señor Jesús, vengo a ti tal como soy. Sé que me amas, que moriste en mi lugar. Te doy mi vida para que sea suya desde ahora y para siempre. Cambia mi vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, llámanos a nuestros números telefónicos. Nos gustaría orar por ti. O visítanos. Estamos ubicados a 300 metros al oriente del Polideportivo, en San Francisco Gotera, Morazán. Te esperamos. Dios te bendiga.